Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. El día de hoy me tocó compartir con ustedes el, el estudio del día de hoy. Mm, Decidí iniciar la transmisión directamente para ver si aquí sí puedo ver los comentarios y poder estar un poquito más, interactuar un poquito más. ¿Sí? Este, Pues primero dar gracias a Dios porque nos permite estar en esta transmisión. Eh, Gracias a Dios porque en este tiempo que el Señor ha estado con nosotros, en estos tiempos, pues hemos visto la mano de Dios obrando en nuestras familias, mm, el sostén de nuestro Señor en cada situación. Y pues el día de hoy me toca compartirles el capítulo 5. Capítulo 5 se titula La locura de Lutero. Que Dios sea Dios. Y este es un capítulo muy interesante porque nos habla de un Martín Lutero humano, real, como bueno, ya lo hemos venido estudiando, ¿verdad? Pero nos habla de este hombre como el Señor fue transformando la vida de este hombre, ¿no? Entonces, La locura de Lutero se llama. Capítulo 5. Y pues vamos a esperar un poquitito en lo que nos conectamos. Y les invito, hermanos, a que oremos a nuestro Dios para poner en sus manos estos momentos. Gracias, Padre, te damos por este día, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, mi Dios, porque tú hasta este momento has sido fiel, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has guardado, nos has cuidado, Señor, de todo esto, nos has guardado, Señor, de tantas situaciones, mi Dios, y ponemos en tus manos, mi Dios, este tiempo que vamos a estar estudiando. Ponemos en tus manos, Señor, esta palabra que se ha de decir, que sea conforme a tu voluntad y que, Padre bendito, tu nombre sea glorificado por sobre todas las cosas, Señor. Ponemos en tus manos a nuestros hermanos de la Iglesia San Pablo y aún a los hermanos que han de escuchar este pequeño estudio y que todo sea, Señor, conforme a tu voluntad y para honra y gloria tuya, mi Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ah, caramba, me están diciendo que era el capítulo 4. Ah, bueno, ¿cómo le hacemos? Pues yo estudié el capítulo 5, perdón. Me están diciendo que hoy es el 4. Bueno, a ver, denme un minuto. No pasa nada. Sí, este, sí, este fue el tema que me dieron. No supe, pero sí, confirmado que fue el que me asignaron. ¿Ok? Entonces, vamos a dar este tema. No sé si el 4 se lo hayan asignado a alguien más, pero me dijeron jueves, la locura de Lutero. Entonces, creo que me adelanté, pero bueno, algo bueno va a salir de aquí, ¿sale? Gracias, hermanito Alejandro, un abrazo.
Em, Les voy a compartir un poquito de lo que viene aquí de la vida de Lutero. Entonces, si nosotros pensamos en Lutero como ese, bueno, como ese superhéroe que defendió la fe cristiana en esa época medieval, en esa época pues de mucha ignorancia, porque la palabra estaba escrita en otros idiomas y no se traducía a los idiomas de las personas. Entonces, aquí en este capítulo nos habla acerca de que Lutero fue un hombre muy brillante, un hombre muy sobresaliente en el sentido de que él estaba estudiando leyes y él ya era reconocido cuando él era estudiante de abogacía, él ya era reconocido como uno de los mejores y más con una capacidad de análisis de las leyes y de todas estas situaciones muy sobresaliente. O sea, él ya era alguien, destacado en lo que apenas estaba estudiando. O sea, Lutero ya era alguien que sobresalía de todo. Entonces, eh, habla sobre la inusualidad o la inusual personalidad de Lutero que fue formada en parte por su estudio sobre Dios. Él estuvo estudiando mucho, a mucha profundidad, cada parte, cada capítulo, cada parte de la Biblia. Él estuvo estudiando a mucho detalle. Se sabía con al derecho y al revés, decimos aquí, la parte de la Torah, que podría ser como el Antiguo Testamento, donde vienen todos los lineamientos, lo que el Señor espera de su pueblo, ¿no? Y entonces él llegó a entender y a comprender todo lo que el Señor pide a través de de estos libros, y que él, les voy a leer lo que dice. Dice, amo a Dios, algunas veces le odio. Esta es una expresión extraña saliendo de los labios de un hombre tan respetado por su celo religioso como Lutero. Entonces, él se preguntaba, ¿amo a Dios? Y él respondía, algunas veces lo odio. ¿Por qué? Porque él alcanzaba a analizar desde su perspectiva como abogado todas estas cuestiones y todas estas situaciones en las que el Señor demanda de su pueblo. Entonces, a veces Cristo me parece un juez airado que viene a mí con una espada en sus manos. Y entonces él decía que todas estas partes le costaban trabajo entenderlo. Y no es que le costara trabajo, más bien él entendía la magnitud, que él realmente se sentía peor que un gusano, peor, o sea, él sabía que él lograba entender que a cada segundo, a cada instante, a cada momento, en cada decisión, en cada pensamiento, estamos continuamente pecando. Entonces, Lutero llama aquí el autor de que Lutero pasaba hasta 6 horas en el confesionario, cuando todos los monjes se confesaban todos los días, pero media hora, 20 minutos, 5 minutos. No, Lutero pasaba 6 horas confesándose, que llegaba el punto en el que sus superiores creían que Lutero era un holgazán y por no querer hacer otras actividades o hacer otras cosas, él pasaba tanto tiempo confesándose. Pero la realidad es que no era así, era que él tenía esa sensibilidad, esa conciencia de que todo lo que hacía, de que a cada momento él constantemente estaba pecando y haciendo cosas en contra de Dios. Entonces, viene algo bien, bien
bien interesante, donde Lutero era a veces incontrolable, era dado a explosiones de carácter, sus insultos, llamando a sus contrincantes o a las personas que criticaban su manera de pensar, les llamaba perros, por ejemplo. Él era muy severo al momento de realizar lo que son los cuestionamientos, los argumentos en todas estas cosas, ¿no? Entonces pasó que él era muy joven y aparte pues no era así como que de una corpulencia muy grande, y él vestía su uniforme de universitario en aquel entonces, por allá por 1505, y mientras se acercaba a una villa, el cielo se nubló y repentinamente comenzó a llover muchísimo y se desató una tormenta y un rayo iluminó la penumbra y derrumbó a ese hombre en el suelo. Él luchando por levantarse gritó aterrorizado, Santa Ana, ayúdame y me haré monje. Ese hombre que invocó a un santo, más tarde habría de repudiar el culto a los santos. Este que prometió hacerse monje, más tarde renunció al monasticismo. Este hijo fiel de la Iglesia Católica más tarde conmovió la estructura del catolicismo medieval. Este siervo devoto al Papa más tarde identificó a los papas como el anticristo. Este joven era Martín Lutero. Este joven estudió tanto la palabra de Dios, estudió eh, quería cumplir, tenía ese celo por cumplir con lo que el Señor le demandaba como su hijo, y él llegó a dañar severamente su propio cuerpo, haciendo muchas vigilias de oración, haciendo muchos días de ayuno, haciendo autoflagelándose, pasando muchos días, bueno, con el ayuno, dañó mucho su sistema digestivo, en el que él tenía frecuentemente esos piedras en los riñones y algunas otras cosas muy dolorosas por ese tipo de autoflagelaciones que él se hacía, porque él quería cumplir con todos y cada uno de los lineamientos que a él le pedían como monje y como lo que él estudiaba, ¿verdad? Entonces él quería ser el mejor de los monjes. Incluso él en algunos de sus relatos dice que ustedes podrían preguntarle a los otros monjes que yo siempre fui el mejor de los monjes, ¿verdad? Entonces, Lutero cumplió con su voto, cumplió con su voto luego de renunciar a a su universidad y pues decepcionar a su padre, porque su padre, él tenía muchas expectativas de que su hijo fuera un prestigiado abogado. Entonces, el padre, pues obviamente no le gustó la decisión de Lutero de dejar su profesión, no le gustó eso de que él decidiera dejar su carrera como abogado para dedicarse a ser un monje. Entonces, cuando cuando pasa todo esto y que ya como que el papá lo acepta y dice, bueno, está bien, vas a ser un monje, pero vas a ser el mejor monje, ¿no? Algo así, porque Lutero ya era muy sobresaliente en todo lo que él hacía. Entonces llega el punto en el que a Lutero le toca eh, dar su primera misa. Y entonces Lutero ya cuando le toca convertir el pan en el cuerpo de Cristo y la sangre, el vino en la sangre de Cristo, cuando llega este momento, tomó el pan y levantó sus manos, empezó a sudar, empezó a sentirse muy mal y
Y el Señor, él se quedó petrificado y en esa primera misa pues estaba su papá, su familia, mucha gente que quería ver a Lutero brillar como monje, ser su debut como monje, ¿no? Entonces, él se quedó pasmado, no pudo hablar, se quedó petrificado ante las palabras que él tenía que pronunciar y entonces, él tuvo que regresar a su mesa, tuvo que regresar a su mesa y el monje que lo acompañaba, que era, digamos, como el que estaba con él por si cualquier cosa sucedía, pues tuvo que entrar a terminar todo lo que tenía que hacer. Poco tiempo después, él, menciona que cuando él entendió que él iba a, a mencionar, déjenles leo las palabras exactas, que dice, ante estas palabras yo me quedé estupefacto. O sea, ya cuando Lutero pudo expresar lo que había pasado, dice, yo me quedé estupefacto y aterrorizado. Pensé para mí mismo, ¿con qué lengua voy a dirigirme a tal majestad? Si todos los hombres deberían de temblar aún ante la presencia de un príncipe terrenal, ¿quién soy yo para levantar mis ojos o mis manos hacia la majestad divina? Los ángeles lo rodean. No solo, uno solo de sus movimientos hace temblar la tierra. Y yo, un miserable pequeño pigmeo, diré, yo quiero aquello y pido aquello, porque yo soy polvo y ceniza, lleno de pecado, y estoy hablándole al Dios vivo, eterno y verdadero. Cuando él iba a hacer ese acto de levantar el elemento y mirar al cielo, dice, yo que soy una escoria, un pequeño pigmeo, literal su palabra, dice, ¿cómo yo le voy a hablar a ese Dios vivo, eterno y verdadero? Realmente nos hace sentir que no logramos entender lo que es Dios. No logramos entender lo que verdaderamente es Dios, la santidad de nuestro Dios. No logramos entenderlo. Y Lutero con esa mente tan genial, tan desarrollada, tan habilidosa, él alcanzaba a verlo. Muchos, bueno, lo que menciona aquí el autor es que lo han estudiado mucho porque pues él tenía sus arranques. Entonces, él tenía sus arranques de locura, de insultar a las personas porque no concordaban con el punto de vista. Él tenía esos malos, incluso que tenía muchas flatulencias demasiado apestosas y él mismo las usaba y decía, es que Satanás me ataca porque él ha de creer que soy dice aquí, este, que es como el escogido de Satanás para atacarlo porque a él lo atacaba mucho, ¿no? Entonces como que algunos analistas, algunas personas que se han dedicado a analizar a Lutero, lo tildan como que estaba lunático o que tenía alucinaciones o que tenía algunas cosas porque no es normal que las personas pensemos así. Pero el tema es que cuando una persona con tal capacidad de raciocinio, con tal capacidad de entender lo que está estudiando, pues él realmente veía a ese Dios vivo, eterno y verdadero. Él tenía esa dimensión, él alcanzaba a ver esa dimensión tan grande que muchas de las veces nosotros ni siquiera decimos, ay, sí, Dios, sí, sí, Dios, gracias a Dios, y
y te volteas y haces algo que no debes de hacer, ¿no? Entonces, él alcanzaba a entenderlo. Yo realmente no creo que estuviera lunático ni que estuviera mm, eh, dice aquí que estaba, bueno, pues que tenía alucinaciones, ¿no? Entonces, él tenía esa capacidad de entender la magnificencia de Dios y de defenderlo y de amarlo, porque a él lo que lo había llevado a ser monje era que ese punto de crisis en el que ese rayo le cae y lo tira al suelo y dice, aquí nadie me puede salvar más que una divinidad. Y él, en lo que él conocía, pues era esa Santa Ana, ¿no? A lo que él le hace esa referencia. Pero todo esto era parte de un plan, parte de un propósito, parte de un desarrollo, de un entendimiento más a profundidad de lo que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Entonces, si Martín Lutero no hubiera tenido esas ideas eh, de demostrar lo que es la, la magnificencia y defender lo que Dios es, ¿verdad? Porque él sí veía a ese Dios vivo, eterno y verdadero al que él quería servir, al que él quería agradar, pero él quería agradarlo con obras, como a él lo estaban enseñando. Él lo quería agradar con sus penitencias, con sus autoflagelaciones, y él mismo explica que que la parte más difícil de entender fue Romanos. ¿Y por qué fue la parte más difícil de entender? Pues porque él había estado muchos años, durante toda su vida prácticamente, había estado siendo educado en el hecho de las obras, en el hecho de que si tú no haces algo, Dios te va a castigar. Si tú tienes que hacerlo para que Dios tenga algo a favor de ti, ¿no? Entonces, él, él fue educado así y entonces él, cuando, cuando él fue cuestionado por todos los libros, bueno, las tesis que elaboró, rápidamente fueron publicadas y esparcidas y se enviaron a lugares diferentes y eran estudiadas en muchas ciudades. Eh, esas tesis, los libros que él ya había hecho, todas esas publicaciones, porque él tenía su montón de libros, todos sus análisis, fue cuestionado por el concilio, fue cuestionado por el emperador y le dijeron, te damos la oportunidad de que te retractes y digas que todo lo que escribiste aquí no es cierto. Y el señor, y este Lutero, pues, dice aquí el autor, nosotros esperaríamos que Lutero con su puño en alto dijera, no, esto es la verdad, y después se defendiera muy arduamente y públicamente así, como todo un héroe, todas sus publicaciones. Sin embargo, no fue así. Él era un humano tal cual como nosotros, en el que él pidió tiempo. Él dijo, pues no sé, déjenme pensarlo y mañana les digo si me retracto o no me retracto. Y entonces él dijo, se regresa a su torre en la que él estaba y él hace una oración, una de las oraciones más bonitas y de los escritos más reconocidos de Lutero. Y déjenles leo, porque está hermosa. Dice, esa noche en la soledad de su cuarto, Lutero escribió la que creo, dice el autor del libro, es una de las oraciones más conmovedoras jamás escritas. En ella se revela el alma de un hombre humilde, postrado ante su Dios, desesperadamente buscando el coraje
para permanecer solo solo delante de hombres hostiles. Para Lutero era su Getsemaní privado. Esa noche Lutero le escribió a Dios: oh Dios todopoderoso y eterno, cuán terrible es el mundo. Mira cómo su boca se abre para tragarme y cuán pequeña es mi fe en ti. Oh, cuán débil es la carne y cuán fuerte es el poder de Satanás. Si tuviera que depender de la fortaleza del mundo, todo se acabaría. La campana de la muerte ha sonado. La sentencia ha sido dictada. Oh Dios, oh mi Dios, tú ayúdame. En contra de la sabiduría de este mundo, haz esto, te lo ruego. Tú deberías de hacer esto por tu gran poder. La obra no es mía, sino tuya. Yo no tengo nada que ver aquí. No tengo nada por lo cual contender con estos hombres grandes del mundo. Preferiría vivir mis días con paz y felicidad, pero es la causa tuya y es justa y eterna. Oh Dios, ayúdame. Oh Dios, fiel e inmutable, yo no me apoyo en el hombre porque sería vano. Lo de los hombres es inestable. Todo lo que procede del hombre fallará. Dios mío, ¿no me escuchas? Dios mío, ¿acaso no vives más? No, tú no puedes morir, solamente te estás ocultando. Me has escogido para este trabajo. Yo lo sé. Por eso, oh Dios, cumple tu voluntad. No me abandones por el amor de tu amado Hijo Jesucristo, mi defensa, mi escudo y mi fortaleza. Señor, ¿dónde estás? Dios mío, ¿dónde estás? Ven, te ruego, estoy listo. Mírame, preparado para ofrecer mi vida por tu verdad, sufriendo como un cordero porque tu causa es santa y es solo tuya. No te dejaré ir, no, ni aún por la eternidad. Y aunque el mundo estuviera saturado de demonios y este cuerpo que es obra de tus manos, fuese arrojado y pisoteado, cortado en pedazos y consumido hasta cenizas, mi alma es tuya. Sí, tu propia palabra me lo asegura. Mi alma te pertenece y habitará contigo para siempre. Amén. Oh Dios, envía tu ayuda. Amén. Wow. Ese fue su Getsemaní. Ese fue el momento en el que él sabía el propósito para su vida. Sabía que ese propósito era llevar la verdad a toda esa gente que sufría, a toda esa gente que no tenía ese amor, ese consuelo. Él entendió que todo lo que se estaba dando a conocer como Dios era algo erróneo, era algo que no daba la gloria a Dios y tuvo ese valor de decir, aún hasta que mi cuerpo sea cortado en pedazos y sea consumido en cenizas. ¡Qué valor! Y llegó el día siguiente y le volvieron a preguntar, ¿te retractas de todo lo que tienes aquí escrito? De todos eran libros, ¿verdad? Libros, tratados, estudios, análisis de todas y cada una de las partes de la Biblia. Y le volvieron a preguntar, ¿te retractas? Y él así apenas escuchaba su voz en un tono temblorín, así como el mío. Empezó a dar sus explicaciones y le dijeron, no, 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 la respuesta es simple, ¿te retractas o no te retractas? Y Lutero replicó con una voz que apenas si se oía, puesto que
Vuestra Majestad y vuestras señorías desean una respuesta simple. Responderé sin rodeos y directamente. A menos que sea convencido por las escrituras y por la razón clara, yo no aceptaré la autoridad del Papa y de los concilios, porque ellos se contradicen unos a otros. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, por ello no puedo retractarme de nada, porque ir en contra de la conciencia no es bueno ni es seguro. Esta es mi posición, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Qué valor estar delante del Papa, delante del emperador en ese momento, el rey, y decir, no me retracto, que Dios me ayude. Amén. Realmente solamente un hombre con ese análisis, con esa capacidad de entender lo que Dios es, podría haberlo hecho. Que él en su interpretación y en todo lo que él estuvo estudiando tuvo sus arranques, pero es parte de esa misma conciencia que él tenía de lo que es Dios, porque al final, estas eran las palabras de un hombre loco, tal vez. Para algunos podría estar loco, y sí, algunos podrían decir que está loco, pero la pregunta radica en cómo puede un hombre oponerse al Papa y al Emperador, a los concilios, a los credos y a toda la organización que ya estaba establecida. ¿Qué arrogancia tiene que haber para contradecir a los más refinados académicos y los más altos oficiales de la Iglesia para poner sus propios poderes mentales e interpretación bíblica en contra de todo el mundo? Él era el que estaba alzando la voz y diciendo, esto está mal. Dividió al cristianismo en dos. Y no obstante la importancia de este evento, tanto para la Iglesia como para la vida personal de Martín Lutero, no fue la principal razón por la cual los futuros académicos juzgaran a Lutero de demente. Hubo algo aún más extraordinario. Tenía que ver con los hábitos de conducta de Lutero. Mientras fue monje en el monasterio, como tal, Lutero dedicó su vida a una rigurosa austeridad y se propuso ser un monje perfecto. Y es lo que les platico, que él pasaba 6 horas todos los días confesándose, confesando cada uno de sus pecados, confesando todos y cada uno de esos momentos en los que él se daba cuenta que le estaba fallando a Dios. Entonces, él, él, este, él quería ser ese mejor monje. Y entonces llegó un punto en el que los el padre que lo oía o el otro monje que estaba del otro lado del confesionario le decía, llegó a decirlo, Dios no está enojado contigo, tú eres el que está enojado con Dios. ¿No sabes que Dios te manda a tener esperanza? Y aquí está. Este era el aspecto de Lutero que más le ha valido el veredicto de locura. El pasar, su complejo de culpa era distinto a cualquier otro monje que jamás se hubiera visto. Él era el que tenía ese instinto de culpa que, por lo cual lo dictaminaron como demente. Eh, dice, ¿a qué se debía la conducta de Lutero? Una cosa es cierta, cualquiera que sean los mecanismos que todos usamos para callar nuestra conciencia, no funcionaban para Lutero.
O sea, nosotros así como que, ay, pues ¿qué tiene Ya y luego se le pasa, ¿verdad? Pero para Lutero no era así. Algunos teóricos arguyen que una persona demente puede tener una visión más aguda de la realidad que una persona normal. Pensemos en el hombre agobiado por la ansiedad que va al psiquiatra y se queja de estar tan paralizado por el miedo que no puede ir ni un día al campo. Cuando el psiquiatra lo analiza, el hombre le explica que él le teme a que podría chocar su carro en el camino hacia el parque y ser mordido por una serpiente venenosa y ser alcanzado por un rayo y atragantarse con un bocado. Todos esos miedos es lo que dicen que Lutero tenía, que él tenía miedo de todos esos pecados y entonces él tenía ese sentido de culpa y todos esos miedos representan posibilidades reales y que la vida es peligrosa. Entonces, la percepción del hombre de que todas las cosas podrían salir mal es correcta, pero aún así él es anormal porque ha perdido las defensas que nos capacitan para superar los peligros que nos rodean día con día. Y la personalidad de Lutero, que con frecuencia sus analistas pasan por alto, es que ellos no toman en cuenta que antes de ir al monasterio, Lutero se distinguió como una de las mentes jóvenes más iluminadas de Europa en el campo de la jurisprudencia. Lutero era brillante, no había ningún problema en su mente. O sea, Lutero no estaba loco, realmente él era una mente extraordinaria para analizar y estudiar. Era un erudito. Se dice que hay una fina línea entre la genialidad y la locura y que alguna gente cruza para atrás y para adelante esta línea y quizás ese era el problema de Lutero, ¿verdad? Que estaba tan en medio de esa línea que él pasaba de un lado a otro en muy poco tiempo. Entonces, él siempre es absoluto. Lutero lo que vio es que, de lo que se dio cuenta, es que si Dios juzgara sobre una curva, tendría que comprometer su santidad y suponer que Dios hará eso es una suprema arrogancia y necedad, porque Lutero sentía ese sentimiento de culpa porque él sentía como él pecaba a cada instante y el resto de la gente pensaba que, pues Dios me va a perdonar, o el resto de la gente pensamos, ¿verdad? Pues, ¿para qué le pido perdón? Mejor le digo Dios me puede perdonar y no pasa nada, luego se le pasa. Entonces, este, para Lutero eso no era suficiente. Lutero sabía que él iba a ser juzgado por Dios, por un Dios santo, un Dios verdadero, y eso a él no le calmaba su conciencia. Entonces, él sabía que Dios siempre es absolutamente santo, recto y justo. Entonces, para él, como nosotros, que somos injustos, y que nosotros pensemos que, ay, pues Dios puede pasar por alto esto tan pequeñito, al fin que pues no pasa nada, no le hago daño a nadie y pues nadie se dio cuenta y pues no va a pasar nada. Pero para Lutero esa era una falta gravísima. Y en la mente de Lutero estaba esta pregunta constantemente: ¿cómo puede una persona injusta sobrevivir en la presencia de un Dios justo? ¿Cómo puedo yo, siendo injusto, sobrevivir en la presencia de ese Dios justo, santo y verdadero? O sea, para Lutero no era posible. Entonces, Lutero era el polo opuesto al personaje bíblico del joven rico que vino a Jesús inquiriendo acerca de su salvación. Entonces, un hombre principal le preguntó diciendo, este joven rico llega con Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios.
Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven rico le dijo: hay algo que con, hay algo que con frecuencia la gente pasa por alto en este conocido encuentro, que es que Jesús con el joven rico, el significado de que el saludo de este hombre hacia Jesús, como lo llamó, que es maestro bueno, Jesús no lo pasó por alto. Y él supo de inmediato que estaba hablando con un hombre cuyo entendimiento de la palabra bueno era muy superficial. El hombre quería hablar con Jesús sobre la salvación y en lugar de eso Jesús muy sutilmente cambió la conversación acerca de lo que era bueno y aprovechó para enseñarle una inolvidable lección sobre el significado de qué es bueno. Jesús, al recibir a este joven rico, pues le dice, pues cumple con los mandamientos y dice el joven: no, pues yo toda mi vida lo he hecho, desde mi juventud he cumplido con todos los mandamientos. Y Jesús, este, en su sabiduría y en que él conoce todas las cosas, le dice: ¿por qué me dices bueno? Si no hay ninguno bueno, solo Dios. Y aquí hay un aviso de que algunas personas, incluso teólogos o eruditos, se han atropellado sobre estas declaraciones de Cristo. Algunos oyen a él diciendo, en efecto: ¿por qué me llamas bueno? No soy bueno, solo Dios es bueno. No soy Dios y no soy bueno. Y esos son cuestionamientos que se hacen, pero aquí Jesús no estaba hablando de eso, no estaba hablando de si él era Dios o no era Dios, o si él era bueno o no era bueno. Él lo que estaba hablando era de del contexto en un buen conocimiento de todos los mandamientos. Y en que el punto era que el joven rico, en su arrogancia, él decía que él ya cumplía con todo. Él ya se sentía totalmente santo, que es el polo opuesto de Lutero. Lutero se sentía totalmente impuro y el joven rico se sentía totalmente santo. Entonces Jesús muy sutilmente le cambia el sentido a la conversación y le dice: bueno, vamos a empezar por el mandamiento número 1, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y le pide Jesús: bueno, si has cumplido con todo esto, pues entonces ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Y el joven rico se fue muy triste, ¿verdad? Entonces, aquí el joven rico no pasó ni la primer pregunta de los 10 mandamientos. Amaba más sus cosas que servir a Dios. Entonces, esa es la polaridad entre alguien que se creía totalmente santo y alguien que se siente totalmente impuro, ¿sí? Entonces, obviamente, el joven rico no conocía su Biblia, tenía un conocimiento pero muy superficial. Y entonces había fallado en entender el Salmo 14 que dice el necio en su corazón: no hay Dios, y se han corrompido y hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron y a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El joven rico no había entendido esta parte. El joven rico no había entendido que no hay ni uno solo bueno. Entonces, Dios manda que nosotros hagamos cosas buenas, nos manda a dar a los pobres y nosotros damos a los pobres. Esta es una buena obra, ¿no es así? Entonces, sí, sí es una buena obra, pero lo que Dios manda, pero Dios también mira el corazón y a Él le interesan nuestras motivaciones para hacer la buena obra.
dos cosas que le afectaban muchísimo a Lutero delante de los demás hombres era que primero él sabía quién era Dios. Él entendía perfectamente quién era Dios, cómo era Dios, las dimensiones de Dios. Y segundo, él entendía las demandas de la ley de Dios. Dominaba la ley y a menos que llegara a entender el Evangelio, moriría en tormento. Entonces, sucedió la máxima experiencia religiosa de Lutero. No hubo rayos, ni tinteros volando, no hubo nada extraordinario, sino que tuvo ese momento, ese encuentro verdadero con el Señor. Estuvo en ese estudio solitario, en esa torre donde él hacía todos estos escritos, todos estos libros, y la llamada experiencia de la torre de Lutero cambió el curso de la historia del mundo. Fue una experiencia que envolvía un nuevo entendimiento de lo que era Dios, un nuevo entendimiento de su justicia divina. Fue ese entendimiento de cómo Dios puede ser misericordioso sin comprometer su justicia. Fue una nueva comprensión de cómo Dios expresa, cómo un Dios santo expresa su amor para con sus hijos. Y entonces a Lutero lo que lo atormentaba era que él dice, yo anhelaba grandemente entender la epístola de Pablo a los romanos y nada lo impedía, sino una sola expresión, la justicia de Dios, porque yo pensaba, esto lo dice Lutero, yo pensaba que se refería a la justicia donde Dios es justo y trata justamente castigando al injusto. Mi situación era que, aun siendo un monje impecable, yo estaba frente a Dios como un pecador, atormentado de conciencia, sabiendo que mis méritos no lo aplacarían. Como resultado, yo no amaba a un Dios justo y airado, más bien lo odiaba y murmuraba contra él. Sin embargo, me aferraba al querido Pablo y tenía un gran anhelo por saber de qué estaba hablando. Noche y día yo reflexionaba hasta que vi la conexión entre la justicia de Dios y la declaración de que el justo por la fe vivirá. Imagínense a ese hombre tan analítico, tan minucioso de cada parte de la Biblia, de cada mandamiento de Dios y saber que tenía una larga lista por cumplir y que aún él tratando de ser el mejor de los monjes, aún él tratando de ser la mejor persona, nunca, él mismo lo sabía, nunca iba a poder estar, eh, cumplir, dice aquí, como resultado, atormentando, sabiendo que mis méritos no lo aplacarían. O sea, mis méritos no aplacarían la ira de Dios. Y él reflexionaba y él quería entender, el justo por la fe vivirá. Él lo quería entender, no hallaba esa conexión en lo que Pablo estaba explicando en la epístola a los romanos. Y dice, entonces, entendí que la justicia de Dios es esa justicia por la cual, a través de la gracia y la pura misericordia de Dios, nos justifica por la fe. De ahí en adelante, sentí como si hubiese nacido de nuevo y hubiese entrado por las puertas del paraíso. Toda la escritura tomó un nuevo significado y donde antes la justicia de Dios me llenaba de odio, ahora llegó a ser para mí la inexpresablemente dulce con gran amor. Este mensaje de Pablo fue para mí la puerta al cielo.
Si tienes una verdadera fe en Cristo como tu Salvador, entonces tienes un Dios de gracia, porque esa fe te guiará hacia el corazón y la voluntad de Dios, abriéndote sus puertas para que conozcas la gracia pura y el amor desbordante. Ver a Dios en fe es que veas su fraternal y compasivo brazo, en el cual no hay ira ni falta de gracia. El que ve a Dios como airado no ve en él correctamente, sino que mira a través de una cortina como si una nube negra se le hubiese puesto enfrente a su rostro. Entonces, nuestro Dios, ese Dios, ese Dios que eh, ese Dios que por su pura gracia, por su pura misericordia, sabiendo que realmente lo único que merecemos es la ira de Dios sobre nosotros, nos ama con tal amor, dulce y gran amor. Dice que para Lutero fue así como que las puertas del cielo se abrieron para él y él ya podía estar tranquilo y entrar en el cielo. Entonces, equiparan este momento en el que Lutero entiende lo que es la gracia de Dios, el comprender ese amor, esa misericordia, con el momento en el que a Isaías, como a Isaías antes de él, Lutero sintió la brasa ardiente sobre sus labios. Él sabía lo que significaba sentirse desolado. Fue quebrantado por el espejo del Dios Santo. Posteriormente afirmó que antes de probar el sabor del cielo, Dios, Dios tuvo que colgarle sobre el abismo del infierno, pero Dios no arrojó a su siervo al abismo, sino que lo salvó de caer en él. El, el robo a Lutero, que era a la vez el Dios justo y el que justifica al pecador, cuando Lutero entendió el Evangelio por primera vez, las puertas del paraíso se abrieron de par en par y él entró por ellas. Entonces, el justo por la fe vivirá. Ese fue el grito de la Reforma Protestante. El justo por la fe vivirá. La idea de la justificación es solo por la fe y por los méritos de Cristo. Solamente es tan central para el Evangelio que Lutero le llamó el artículo sobre el cual la Iglesia le sostiene o cae. Él sabía que eso sella el artículo sobre el cual él mismo se sostuviera o cayera. Entonces, ¿cuál fue el grito de la Reforma? El justo por la fe vivirá. Lutero fue un protestante que sabía por qué estaba protestando. ¿Era un loco? Tal vez sí, probablemente, pero el Señor lo usó. Nuestra oración es que Dios envía a esta tierra una epidemia de este tipo de locura. Muy ad hoc ahorita, para que nosotros también podamos saborear la justicia que es solo por la fe, permitiendo que la santidad de Dios toque nuestras vidas, hermanos. Que Dios nos permita tener esa locura por esa santidad, esa locura por defender el justo, por la fe vivirá. No hay otro medio para llegar a nuestro Dios más que a través de nuestro Señor Jesucristo y esa fe en el Señor Jesucristo, en lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Y entonces podemos reflexionar en los siguientes puntos. Si nosotros nos vemos delante del espejo de la fe, del espejo de la santidad de Dios, ¿cómo nos veremos? Si estamos delante de ese espejo que es la santidad de Dios, ¿cómo nos veríamos? ¿Cómo nos veríamos si estuviéramos en ese espejo de la santidad de Dios? Como decíamos en algunos estudios que es inmundicia,
putrefacción, gusanos. ¿Cómo nos veríamos delante de ese espejo de la santidad de Dios? ¿Y qué aprende sobre usted y sobre Dios? ¿Qué aprendemos nosotros sobre nosotros mismos y sobre Dios? ¿Qué aprendemos en este capítulo de la locura de Lutero? Esa locura que realmente hizo eh, ese cambio, esa transformación. ¿Qué hace usted con la culpa? ¿Qué hace usted con la culpa que siente por sus pecados? Esa es la tercera pregunta. ¿Y qué significan personalmente para usted las palabras? El justo por la fe vivirá. ¿Qué significan para nosotros, hermanos? El justo por la fe vivirá. ¿Cómo puede usted adorar a Dios por haberlo justificado? ¿Alguien que nos quiera compartir su respuesta? Aquí los podemos leer. ¿Qué ve usted cuando mira en el espejo de la santidad de Dios? ¿Qué vemos, hermanos? ¿Qué aprende sobre usted y sobre Dios? ¿Qué hace usted con la culpa que siente por sus pecados? ¿Y qué significan personalmente para usted las palabras el justo por la fe vivirá? ¿Cómo puede usted adorar a Dios por haberlo justificado? Realmente creo que no hay manera de algo que nos alcance para agradecer lo que Dios hizo por nosotros. El enviar a su Hijo para eh, rescatarnos, para salvarnos, para reconciliarnos con Él. Entonces, ¿cómo puede usted adorar a Dios por haberlo justificado? Esa es una excelente pregunta diaria. Diaria nos deberíamos de preguntar, ¿cómo puedo yo adorar a Dios por haberme justificado? El, el Señor tiene grandes propósitos para nuestras vidas. La misión de nuestra vida es el propósito, el fin principal del hombre, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y Martín Lutero en su vida, en su análisis, en su experiencia de estudiar a profundidad la Biblia, nos dejó esta gran enseñanza y nos abrió ese camino por el cual nosotros debemos de seguir. El justo por la fe vivirá. Y que ese sea nuestro estandarte, porque aún en estos días nosotros debemos de tener ese estandarte. El justo por la fe vivirá. Somos justos a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y que el Señor les bendiga, hermanos. Este es un capítulo muy, muy bonito, muy enriquecedor, porque nos presenta a ese Lutero como una persona normal, no como ese superhéroe cabalgando en su caballo blanco y su espada y defendiendo la Biblia, ¿no? Sino como esa persona eh, sencilla, humana, que tenía esa locura por su Dios, por esa persona, por ese Dios que logró conocer y tener ese encuentro tan personal con el Señor, y que gracias a eso pues nosotros podemos tener esas 5 solas, ¿no? Solo Dios, solo gracia, una sola fe. Entonces vamos a orar, hermanos, vamos a poner en estos momentos en las manos de nuestro Dios, las peticiones que tenemos. Mm, Quiero compartirles, hermanos, que en pasadas semanas hemos estado orando mm, por la familia
bueno, unos amigos de una hermanita que hace un tiempo estuvo con nosotros en el templo y es una enfermera que dio positivo a COVID, su esposo también. El esposo estuvo muy grave y gracias a Dios el día de hoy lo dieron de alta. Eh, el Señor ha sido bueno con esta familia, son dos pequeñas y las pequeñas salieron negativo. Los papás están en recuperación, ya están mejor y pues damos la honra y gloria a nuestro Dios porque estuvimos orando por ellos y el Señor ha sido misericordioso. Eh, Él obra aún en tiempo de tempestad, así como lo ha hecho en este tiempo que hemos estado en contingencia, el Señor, así como ha tenido eh, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces muestra su amor, su misericordia, su bondad en estas familias y pues sigamos orando por las personas que están combatiendo porque pues es una enfermera que estaba eh, en un hospital COVID y se contagió. Entonces, que el Señor tenga misericordia de todas estas personas que están en estos lugares. Sí, vamos a, vamos a orar y si tienen bueno, Anita por aquí nos comentó, puedo ver cada vez más y más mi infinita necesidad de Cristo, que sin Él no soy nadie, que si no fuera por su hermoso y perfecto sacrificio, nunca habría podido tener la vida eterna. Mis méritos, con mis méritos, por mis méritos, nunca podría. Entonces, es un capítulo muy bello, nos hace reflexionar y en este tiempo es momento de reflexionar de las dimensiones de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a orar, vamos a orar por nuestros hermanos en enfermedad, nuestros hermanos adultos mayores y por todas estas peticiones que ya conocemos. Gracias, Señor, te damos porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Eres el mismo ayer y por los siglos, Señor. Así como hablaste a Lutero en aquel momento, así como hablaste a, a tu pueblo en aquel tiempo antiguo, Señor, tú sigues siendo el mismo y tú no cambias. Y sabemos, Señor, que has tenido misericordia de tu pueblo, has tenido misericordia, Señor, de tus hijos, has tenido misericordia, Señor, de que nosotros, aun siendo pecadores, tú nos has amado y enviaste a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros. Te damos gracias por la vida de este hombre que tú le diste esta inteligencia, Señor, para abrir esa venda de los ojos, que podamos creer en ti solamente y saber que el justo por la fe vivirá. Gracias, Padre, porque este plan maravilloso llegó hasta nuestras vidas, llegó hasta nuestras familias y hoy, en este día, Señor, podemos libremente dirigirnos a ti, saber, Señor, que solamente en ti hay salvación. Gracias, Padre, porque tú lo has guardado a cada una de las familias de tu iglesia San Pablo, Señor. Tú nos has cuidado, tú nos has protegido, Señor, aún de esta enfermedad. Sabemos, Padre, que tú tienes un plan para nuestras vidas y mientras haya ese aliento de vida, tenemos una misión por cumplir. Te pedimos, Señor, que tú obres en las familias, que tú proveas para cada una de las necesidades. Sabemos que hay necesidad de trabajo, sabemos que hay necesidad de económica, necesidad espiritual, necesidad, tantas cosas, mi Dios, pero tú, Señor, tú las conoces todas. Tú las conoces todas, Señor, y que aún antes de que nosotros te lo pidamos, tú ya lo sabes, mi Dios. Te pedimos, Padre, que tú obres en nuestro corazón, des consuelo, desaliento, Señor, a nuestros hermanos misioneros allá en donde tu nombre es perseguido, Señor, que tú proveas para cada uno de ellos. Te pedimos también, Padre, por
nuestros pastores, nuestros dirigentes, Señor. Que Padre bendito, todo lo que se haga, todo lo que se diga, sea para honra y gloria tuya, mi Dios. Te pedimos, Señor, que seas con nuestros hermanos de la tercera edad, Señor. Provea, Señor, para cada una de sus necesidades. Guarde, Señor, a sus familias de enfermedades y de todas estas situaciones críticas que pueden presentarse, Señor. Nos ponemos en tus manos, que tu ángel acampe alrededor de ellos, mi Dios. Te pedimos, Padre, por los pequeños, Señor, por los niños, mi Dios, que tú des esa tranquilidad, ese confianza en ti, Señor. Sabemos, Padre, que aún ellos tienen más fe en ti, Señor, y sabemos, Padre, que son unas joyas preciosas para ti, mi Dios. Los ponemos en tus manos, que tú nos des esa sabiduría, Señor, para guiarlos en tus caminos, mi Dios. Te pedimos, Señor, por todas estas cosas, Señor, que guardes los trabajos de nuestras familias, que guardes, Señor, el sustento. Sabemos que todo viene de ti, mi Dios, y que tú darás eh, todo lo necesario para nuestros hogares, mi Dios. Ponemos en tus manos todas estas cosas y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Un gusto estar con ustedes, compartir con ustedes. Espero que sea de bendición para sus vidas y nos vemos pronto. Que el Señor les bendiga.